con una exposición que se llama Ciudades Imaginadas en América Latina. Este es un proyecto que Armando Silva viene coordinando en varias ciudades, prácticamente todas las ciudades han sido estudiadas, por ahí deben haber una que otra que no. Ha sido invitado, por supuesto, a numerosísimos eventos en Alemania, Sao Paulo, Venecia, etcétera. No voy a hacer una larga lista para no envejecerlo como hicimos sin querer con nuestro gran amigo Lucho Peirano, que salió con 100 años encima en realidad, y es el ganador, el finalista del Premio Málaga de Ensayo, justamente con graffiti y el arte público. Entonces dejamos a Armando Silva, él va a estar en esta oportunidad solo, es la charla central del evento, y le agradezco muchísimo su presencia. Quizás yo me retiro para que Armando haga una performance completa. Bueno, pues buenas tardes. Pues muchas gracias a Abelardo por la invitación y por la presentación. Juan me va a ayudar con algunas imágenes. Y ahora voy a tomar un micrófono de mano para hacerlo más, digamos, en hechos. Hoy en día la belleza y la felicidad son uno de los factores económicos que se miden. No solamente si el país es rico, sino si es feliz. Entonces, estos elementos pues van, por supuesto, generando una producción imaginaria muy poderosa. Y, por supuesto, muy ligado también a las nuevas tecnologías. Entonces, este comportamiento estético es lo que yo he encontrado de base en lo que vengo llamando los imaginarios urbanos. Es decir, que en un momento asumí que el imaginario era condición cognitiva, o sea, una visión del mundo, desde donde yo veo el mundo, colectivamente, con una colectividad particular. Pero en el nuevo libro, el cual es parte de lo que estoy diciendo hoy, que se llama Los imaginarios nos habitan, que está por salir, lo que observo es que, además de lo cognitivo, está lo estético. O sea, es una visión del mundo desde una condición estética. Como ustedes bien saben, pues todo este problema estético sobre todo viene desde Kant, y que la base de la estética, lo que hizo Kant fue demostrar que no solamente accedemos a representar el mundo por el conocimiento, sino por la sensación. O sea, la sensación es parte de la aprehensión del mundo, es otra manera de conocer el mundo. Fíjense ustedes que allá hay una palabra que hoy se usa, es ¿cuál? Sensacional. Ese programa es sensacional, esa mujer sensacional, es decir, bella, bello. Que es muy distinto de decir todos los hombres son mortales, Pedro es hombre, luego Pedro muere, a decir María es bella. Es otro tipo de juicios. Bueno, este mundo es bello. Por supuesto, nada más terrorífico que un mundo bello que asesina con la belleza. Por ejemplo, un tanque de guerra. Un tanque de guerra es muy bello, pero mata, asesina. Esa es, digamos, la antinomia misma, donde uno puede ver esa incrustación de la belleza en la cotidianidad. Así que vamos, pues, como se decía en la cultura, si la cultura está por todos lados, entonces no hay cultura. Pues se podría decir, si el arte está en todos lados, entonces no hay arte. Si lo hay de otra manera. ¿Cuál es la diferencia entre una sopa de Campbell en Estados Unidos, de las que hace Warhol, de las famosas sopas que él copia de los supermercados, y una sopa verdadera? Hay una diferencia, claro está, y es que la sopa de Warhol es una teoría de la sopa, pero no tanto de la sopa, sino del diseño de la sopa. Es decir, cada obra de arte, especialmente después de Warhol, Duchamp y estos autores, se convierte en una construcción teórica. Y ahí vemos el acercamiento entre arte y filosofía, nuevamente. Hoy no se necesita ser artista para ser artista, sino que se va llenando de otras propiedades, ligadas entonces a lo conceptual.
Y se establece entonces una vecindad un poco pecaminosa entre el arte y lo que hacen los ciudadanos. Lo que hacemos los ciudadanos no es arte, son imaginarios. Entonces, en algunas exposiciones de las que hablaba Belardo, que se ha expuesto el trabajo mío, hemos visto que muchas veces va mucha gente. Incluso puede ser que vayan más que a ver el arte. Y una de las preguntas que nos hemos hecho, por ejemplo, una exposición que hubo recientemente en Bogotá, que copió una que se había hecho en Manchester, veíamos que había una gran afluencia del público y nos preguntábamos con los curadores por qué la gente va a ver imaginarios muchas veces más que ir a ver arte. Bueno, pues es que los imaginarios están en la cotidianidad, o sea que es un vendedor ambulante. Ya vamos a mirar bajo qué condiciones y qué llamamos imaginario. Puede ser una valla, puede ser una comida. Piensen ustedes cómo Perú se está convirtiendo en el imaginario internacional en un restaurante. Es impresionante. Por ejemplo, mi hija aquí presente, una joven adolescente, le dijo a varias personas, voy para Lima, por Facebook, a propósito, Neila. Y de 30 que le respondieron, 28 le dijeron, vaya a este restaurante. Solamente 2 le dijeron, mire, vaya a un museo. El imaginario de la comida limeña, ayer, tan gentilmente, nos invita a bailar y nos dice, vamos a un restaurante argentino. Todos dijimos, no, tiene que ser un restaurante peruano. ¿Cómo? Bueno, es un poco peruano. Entonces, ¿qué es lo que está enfocando el imaginario de Lima y de Perú, que a su vez está desenfocando otras cosas, ¿no? ¿Y en qué momento ese imaginario se hace dominante? Así que eso es estética. La comida peruana se volvió poderosa porque es estética y porque es étnica. Total que ahí ya nada más tenemos una discusión con lo global, de lo cual yo sospecho mucho. No es cierto, como nos prometieron, que habría una hegemonía que quebraría al resto. No, lo global es unas tecnologías, pero la forma de expresión, al contrario, se está buscando cada vez y más angustiosamente en lo más profundamente local, como la comida peruana, que se ha inventado. No quiere decir que no exista, pero se construyó, se va haciendo un imaginario. Por tanto, ahí se puede entender cómo el imaginario no es una fantasía, es una condición del mundo, desde donde vemos, por supuesto, desde donde percibimos. Entonces, el segundo punto es cómo evolucionamos hoy en día a pasar, así como pasamos del arte al significado, pasamos de la ciudad a lo urbano. Yo me acuerdo de algunas discusiones que tuve con mi amigo Carlos Monsiváis, la angustia ante que cada vez iban corriendo más los peajes. Esta ciudad que se hace cada vez más grande. Yo le decía, no se afane, Carlos. Creo lo contrario. Las ciudades cada vez se usan menos. Esto es polémico, pero tendemos a usar menos las ciudades. Son ciudades pequeñas y un urbanismo grande. Total que es indispensable establecer una diferencia entre la ciudad y lo urbano. Este es un mundo urbano más que de ciudades. Es decir, nos vamos urbanizando. Y nos urbanizamos sin necesidad de vivir en una ciudad. Eso es una ruptura determinante en la contemporaneidad. No se necesita vivir en una ciudad para ser urbano. Total que todas las tecnologías que nos habló Neila, todas las tecnologías no son de la ciudad, son del urbano. Entonces esta urbanización, ¿de dónde viene esta urbanización? De varias fuentes, por lo menos he establecido 2 o 3 fuentes importantes. La primera es las ciudades largueros, que no tienen centro en la ciudad, sino que se hacen alrededor del carro. Por tanto, son urbanismos sin ciudad. Yo mismo cuando viví en California, llegamos con mi hija, que en ese momento tenía como 2 años,
y cogí un taxi y le dije al del taxi, por favor lléveme al centro de la ciudad. Y me llevó a una calle y le dije, por favor, ¿dónde está la ciudad? Dijo, ahí está. Le dije, ¿dónde? Dijo, en el aviso, centro de la ciudad. ¿Y la ciudad cuál ciudad? No existe. Existe como nombre de una calle. Más de la mitad de los norteamericanos viven en suburbios, no en ciudades, como las nuestras en América Latina o en Europa. Entonces, ese urbanismo hizo que se generara un efecto, el urbanismo viene de afuera y afecta a la ciudad. Y eso yo lo llamo el urbanismo ciudadano. Las tecnologías, el arte, etcétera, la ciencia, van descentrando la ciudad y aumentando el urbanismo. No solamente para los seres humanos, todo lo que está en nuestro entorno. Por ejemplo, las gallinas son cada vez más urbanas. No de ciudad, sino urbanas. A una gallinita que se le engaña y se le hace creer que son las 12 del día 2 veces para que ponga más huevo, ese es un huevo urbano. Ya no es un huevo ni del campo ni de la ciudad. Es un huevo con una gallina también ya muy sofisticada, que produce más allá de lo que en principio sus fuerzas productivas le podrían permitir. Explotada, pero llena de belleza también. Entonces, esa urbanización va tomándose el universo, por supuesto, que es una palabra mucho más precisa, a mi manera de entender, que el concepto vacuo y muchas veces sin sentido de la palabra globalización. Ese urbanismo de ciudad viene por las ciudades largueros, claro está. Esa es una de las fuentes. Pero también por el menor uso de la ciudad. En mi trabajo en los imaginarios urbanos, cuando preguntamos a las ciudades, ¿qué ocurre? ¿Usted visita a su ciudad? Pues la gran mayoría de América Latina, prácticamente todas las ciudades, no está yendo a los centros de las ciudades. Entonces van quedando unos centros despoblados. Y la ciudad queda convertida entonces en ese imaginario. Hay menos uso de la ciudad también por el miedo. En la Bienal de San Pablo, que me invitaron hace 4 años, me dieron un premio. Y era, si usted viene, nosotros le hacemos una investigación en más de 100 ciudades. Gallup. Y la metodología que yo empleo se aplicó en 103 ciudades, pero como una metodología rápida de encuestas. Y el imaginario número 1 de todas las 103 ciudades del mundo es el miedo. Eso quiere decir que el miedo es un factor urbanizador. Nos enseña una manera de comportarnos. Y por supuesto quiere decir que hay un uso político del miedo. Creo que Bush lo demostró ampliamente. El World Trade Center fue el mejor regalo para darnos cuenta que en realidad los ciudadanos son sospechosos. Entonces esa connotación de ciudadano sospechoso, eso es lo que estamos viviendo. Los virus que nos van llenando el mundo son virus, por supuesto, que encarnan el miedo que tenemos del otro. Virus. Fíjense ustedes que el virus de la pandemia que venía de México resultó mucho más ser un virus informático que un virus biológico. Casi rompen relaciones México y Argentina, porque Argentina dijo que no entren los aviones mexicanos, están infectados. Pero recuerden que con ese virus se nos estaba diciendo no le dé besos a la gente, incluso no le dé la mano, manténgase lejos, báñese por favor, cualquier cosa que usted haga, mire lo que está haciendo, cuidado, atención. O sea, que ese virus informático fue mucho más veloz que el otro virus biológico, porque es un virus imaginado. Ahí está el poder de la construcción de los imaginarios hoy en día en lo urbano. Pero a su vez, al no usar la ciudad, ¿qué ocurre? Pues eso, que al no usar la ciudad hay más urbanismo y menos ciudad. O sea que yo puedo quedarme en mi casa trabajando
sin ir a la calle, como lo estaba diciendo aquí nuestro profesor. Me quedo en la casa trabajando. O produzco desde mi casa. Todo eso es urbanismo, más que ciudad. Por eso, las prácticas muchas veces de las que se habla en distintos momentos, al confundir esto, también se nos confunde dónde ubicar eso como un constructo de la contemporaneidad. Más que industrias culturales, hoy habría que hablar de industrias creativas. La industria cultural es una cosa muy dura, muy de industria. En cambio, lo creativo sí pasa por lo digital, pasa por lo imaginario. Así que esa es lo que llamamos el urbanismo ciudadano, las distintas prácticas, mentalidades que se construyen sobre las cuales yo uso la ciudad. Por lo tanto, el urbanismo es un determinante en la percepción imaginaria de la ciudad, el urbanismo ciudadano. No el urbanismo que construye el arquitecto, que también, sino las prácticas socioculturales desde las cuales yo construyo mis visiones del mundo y por tanto allí van a parar en el urbanismo. Ese urbanismo, por supuesto, tendrá mucho que ver, por ejemplo, con el arte público. Que el arte público, miren ustedes, que fue al contrario. El arte que se hacía en las galerías, se sale de las galerías y se va a las ciudades. Y al contrario también ocurre. Lo que se hacía en las ciudades, por ejemplo en graffiti, entra a las galerías. Y ese híbrido es lo que llamamos el arte público. Entonces, estas dos instancias que he hablado hasta el momento, digamos, esa más estética y menos arte, y ese más urbanismo y menos ciudad, es la base del proyecto y el concepto mismo de los imaginarios urbanos y de las ciudades imaginadas. Para eso, entonces, la tercera parte que tomo es lo de los archivos. ¿Cómo se van produciendo archivos y qué es un archivo? Un archivo, y en esto, por supuesto, Derrida es el gran maestro, un archivo, como tal, sí, es organizar, es clasificar información. Pero no solamente eso. Archivo es también jerarquizar. Y no solamente eso, sino con Freud va a vincularse también a la memoria y al inconsciente. Entonces el archivo se vuelve una palabra muy compleja. Hasta punto tal, cuando yo recibía unos seminarios con Derrida, dijo algo que solo comprendí años después. Me decía Derrida, llegará el momento en el que vale más lo archivado, el archivo, que lo archivado. Y sí, resulta que escribí, como mi tesis con Derrida, álbum de familia. Eso fue ya hace muchos años, en el año 96. Ahora, para una nueva edición del libro, que tomo los álbumes digitales, entonces veo qué evolución ha habido. El álbum de familia mío, no personal sino del libro, mostraba toda una evolución desde el siglo finales del XIX hasta el siglo XX. Cómo dominaba una pose que era la familia. Cómo en comienzos del siglo XX la belleza no estaba en la mujer sino en el hombre. Cómo estaba jerarquizado. Y por supuesto los abuelos, como una pintura de Giotto, los abuelos, los padres, los nietos, el perrito, el gatico, la gallina, todo jerarquizado, digamos, espacialmente. Los ritos que se hacen en el álbum de familia. El que domina de todos los ritos en las que yo investigué, más que el matrimonio, es la primera comunión. Pero la primera comunión copia ya el matrimonio,
porque una niña que hace la primera comunión se entrega a otro hombre que por el momento es Dios. Y esta fascinación es además de mujeres, no aparece el hombre. En cuanto a la primera comunión, aparece muy escasamente. Pero en la medida en que avanza, van apareciendo otros personajes. Va desapareciendo la familia y en los años 80 y 90 quedan solo los niños. Y entonces esos niños ya son los hijos de matrimonios de un solo hijo. La familia se va liquidando. Pero al mismo tiempo eso pasa con la fotografía. O sea, que hay una relación muy profunda entre tecnología e imaginarios. Cuando aparece el vídeo, desaparece la familia y queda el niño. Y aquí tenemos la presencia de la industria en la fotografía. Para nuestra profesora fotógrafa también. Cómo va entrando en la fotografía y la fotografía que ya, el video, entra a la industria. ¿Por qué? Porque aparecen los crazy videos. La industria le dice, tome una foto, mándela y nosotros le damos un premio. Entonces, por supuesto, ¿cuáles son las fotos más sensacionales? Pues aquellas donde la gente se cae, donde tiene un accidente, todo lo que de alguna manera es perverso o malo. Y es natural que un niño se le puede simular que se está cayendo o hasta dejarlo caer para tomar una buena foto, pero a un abuelito no, porque obviamente un abuelito cargaría no con su vida. Entonces el niño por naturaleza es el gran héroe de los años 90. Pero ahora que revisaba Álbum de Familia y que le agregó un nuevo capítulo para una edición que se hizo en Brasil, lo que veo es que no solamente ya se pierde el niño, sino que ya no está la familia. O sea, el álbum digital ya no es álbum de familias, es álbum de amigos. Por tanto, allí la misma tecnología ha generado una otra forma de representación. Y habrá una relación entre tecnología e imaginarios como entre representación e imaginarios. Bueno, ¿qué fue lo que me había anunciado Derrida muchos años atrás que yo no había comprendido? Lo comprendí escribiendo. Me dijo Derrida lo que ya dije. Llega el momento en que vale más el archivo que lo archivado. Ahí está claro. Las personas toman miles de fotografías que ya no son para ser vistas, sino para ser archivadas. Hay una ruptura que se produjo en cuanto a la visión. ¿Por qué las fotos ya no son para ser vistas, las fotos digitales? Porque son fotos para ser guardadas. ¿Qué quiere decir que son fotos para ser guardadas? Que antes de que yo las vea, por lo general, entró un virus, se me cambió tecnología, se me perdieron, me desinteresé. Entonces hay una nueva semiótica de la fotografía que ya es, tomo la foto y la veo. Es muy distinto a tomo la foto, pasa un proceso revelado, la tomo y la veo. O sea que tenemos otras semióticas de la foto análoga a la foto digital. Y el paso a la foto digital, por supuesto, es la contemporaneidad, donde importa el archivo. Si ustedes se dan cuenta, grandes exposiciones de hoy en día son de archivos, usados por artistas o usados por investigadores. Es el concepto de la deconstrucción. Si la Torre de Babel fuese terminada, no sería la Torre de Babel. Para que sea como tal, tiene que estar inconclusa. Para que sea un objeto de la arquitectura y un objeto de la filosofía y un objeto de la traducción. La incompletud del ser humano en la contemporaneidad. Pero eso, las fotos de familia, ¿qué son para los imaginarios? Son los archivos íntimos. Entonces hay tres clases de archivos. El íntimo, como el álbum de familia, que está hecho, es íntimo, pero circula públicamente. Después el segundo archivo es el archivo comunitario. O sea, cuando se organiza la mirada para el vecino,
del cual el mejor ejemplo es el que citó Abelardo, de el graffiti. El graffiti lo hacemos para la comunidad, o para un barrio, o en un centro psiquiátrico, o en una fábrica. Este graffiti, que era localizado en un lugar, poco a poco va perdiendo lugar. Y entonces no se necesita un muro para hacer graffiti. Total que si hoy tuviéramos una elocuente demostración de graffiti, sería, por ejemplo, Anonymous. El grupo Anonymous o los grupos anónimos son un extraordinario ejemplo de contemporaneidad. Es graffiti, es marginal, es enmascarado, genera efectos subalternos y, por supuesto, connotaciones políticas. Entonces, de ahí mi otro nuevo libro que está por salir, no es que esté propagando los libros, sino que estoy hablando a partir de lo que estoy haciendo ahora, que recojo precisamente el graffiti como la base de varias de las expresividades urbanas contemporáneas. O sea que eso que llama arte público cada vez se comporta más como graffiti. Entonces el graffiti ya no es el graffiti que pensábamos, es mucho más un efecto de producción significación, un poco como lo que hace Toni Negri con el Imperio. O sea, es ir a degluir e impactar el imperio. Por tanto, el graffiti mantiene su poder subversivo contra la centralidad. ¿En qué momento lo popular es subversivo? Naturalmente. No solamente la obra de Bakhtin, en la práctica lo vemos permanentemente, cómo se descentra frente al poder. Hasta donde, que tú decías, si realmente lo popular sería o no lo que se resiste a la occidentalización. En parte sí, en parte no, porque a su vez, dentro de las mismas industrias de lo popular, se acoge lo popular como una manera de rentabilidad, etc. Por ejemplo, una telenovela. Por ahí hay una que se llama Lágrimas y no sé qué otra cosa, un título muy bello de alguna que viene ahora. Entonces, lo que va contra la ruptura, en ese sentido, lo que va contra no, sino en la ruptura, perdón, pues tendría el fermento del graffiti. Y la cultura popular actuaría como graffiti en cuanto que subviertan los valores establecidos, por supuesto, en cualquiera de las formas. El graffiti entonces se vuelve como una plataforma desde donde mirar las formas alternativas que se dan hoy en día, incluyendo las formas populares, que no implican, como se pensaba en un momento, que usar los medios masivos sea ser parte del imperialismo, sino que se pueden usar los mismos medios masivos para contravertir a los mismos medios masivos. O sea que ya no es un concepto, digamos, étnico puro, sino de circulación y de apropiación desde los medios donde se puede producir. Así que el otro archivo, y ahí lo explico un poco más y muestro unas imágenes y concluyo, tendríamos los archivos íntimos, los archivos comunitarios y los archivos públicos. ¿Qué son los archivos públicos? Los archivos públicos, precisamente popular, del populus, lo que es de todos. Entonces esos archivos públicos van a ser la base de las ciudades imaginadas, porque lo que de entrada está circulando para todos. Quiere decir que si Lima es gris, por decir algo, ese es un patrimonio de saberes colectivos. Entonces, dentro de la metodología nuestra vamos capturando emblemas
y los vamos volviendo como focos de visión de las distintas ciudades, en todas las ciudades donde se trabaja. Entonces, el miedo, por ejemplo, el miedo es un archivo público. La manera en que se organiza el miedo, pues ya son las particularidades. Sin embargo, diría que hablar de esas palabras genéricas poco nos llevan a algo sustancioso. Por ejemplo, el miedo. Bueno, miedo es una palabra como decir la belleza, ¿no? Entonces nosotros atravesamos por varias variables. En Bogotá, por ejemplo, resultaba que la calle más peligrosa era la calle 10ª, cuando se hizo el primer trabajo de estos. Y cuando miramos las bases de datos encontramos que el 95% de quienes sienten peligro en la carrera 10ª son mujeres. Entonces el miedo es femenino allí. Bueno, pero ¿por qué ellas y no ellos? Seguimos avanzando en lo que llamamos microprocesos imaginarios y encontramos que fundamentalmente es de mujeres entre 15 y 45, 50 años que tienen el connotante de temor al asalto sexual. Entonces vamos, digamos, regimentando, parcelando al máximo en los microprocesos para encontrar algo significativo en cada una de las ciudades. Eso significativo del urbano, desde donde se vive la ciudad. El último libro que acabamos de terminar es Sevilla Imaginada, Sevilla en España. Cuando me pidieron que yo hiciera Sevilla, fue un poco como una relación que se puede tener con un médico, ¿no? Tenemos acá, me dijeron cuando entré en contacto, ellos entraron en contacto conmigo, Sevilla ha crecido y está haciendo aviones, pero la gente se lo sigue imaginando como la Semana Santa. ¿Por qué esta negativa a la modernidad, entre comillas, ¿no? Eso es lo que investigamos, bajo esa idea de tratar de encontrar por qué hay tanta resistencia a ver la ciudad en lo que podría ser la empresa de la modernidad, en los suburbios, en el hacer los aviones, todo ello. ¿Y qué pasa en Sevilla? Por supuesto, que hay una derivación, hay una apropiación turística muy fuerte. Una de las ciudades de las que he investigado hasta el momento, la que está más promocionada como ciudad, pues es Sevilla misma. Pero es que hay unas estrategias que vimos descifrando allí muy fuertes, porque resulta que el franquismo, cuando vendió a España como turismo, lo que hizo fue vender a Andalucía. España era Andalucía. O sea, toda Andalucía era la representación de España. Andalucía, Sevilla, y Sevilla, la Semana Santa. Entonces, quitar ese imaginario es muy fuerte. Mi ciudad, Bogotá, hoy en día es una de las ciudades que tiene índices de criminalidad más bajos en América Latina. La revista América Economía hizo un trabajo muy interesante, invitó a varios empresarios hace unos años y demostró todos los niveles de alcance tan extraordinarios que ha tenido Bogotá en seguridad, etc. Y después preguntaron, ¿en qué ciudad usted no invertiría? Muchos en su mayoría en Bogotá. ¿Por qué? Porque es peligroso. Es decir, vivimos habitados por unos imaginarios. Entonces, imaginarios no es ideología, es percepción del mundo, no es de una tendencia particular, sino las percepciones que tenemos de la cotidianidad. Así que las ciudades públicas conllevan entonces a las ciudades imaginadas. O sea, las ciudades imaginadas son aquellas que circulan públicamente y que tratamos de capturar mediante algunas técnicas de investigación que se han venido desarrollando en ese proyecto. Y constituirían entonces los archivos que llamamos de esa misma manera archivos públicos. Y los archivos públicos son los que algunos pues, pueden exponerse. ¿En cómo los exponemos? Los exponemos en libros, algunos de los cuales ustedes podrán ver. Hacemos algunas películas, hacemos unos clips, hacemos archivos de imágenes, hacemos archivos de estadísticas. Entramos muy desde un concepto digital por varios lados para poder descifrar las maneras de comportamiento
de comportamiento que conllevan procesos identitarios de las distintas urbes que analizamos. Muy distinto al proceso globalizador, por supuesto, es todo lo contrario lo que nosotros hacemos. Entonces voy a mostrarle un clip, por ejemplo, no sé si tienes a la mano el de Caracas, algunos que tenía a la mano para mostrarles a ustedes, no de Caracas, sino de creo que se llama Así en la tierra como en el cielo, o sea, alrededor de los McDonald's en Caracas. Y así, en Lima, por ejemplo, tenemos el libro, no se ha hecho películas, esperamos hacerlas, en otras ciudades cumplimos todo el proceso, entonces es, digamos, una entrada muy heterogénea para ir capturando desde la música, ahora que está aquí Quintero, desde la música trabajamos muchísimo también, los imaginarios que producen la música, que por supuesto en América Latina son muy poderosos los imaginarios musicales. Entonces este es el otro. Y entonces mientras que aparece la imagen, voy a... bueno, estos son clips de un minuto y medio, 2 minutos. Entonces, lo montamos desde algún lado, hacemos como alguna entrada. Por ejemplo, en México buscamos cuál es el imaginario dominante. En México, entonces era la comida, justamente. Entonces hicimos ya una película para televisión de 24 minutos. En Lima son las danzas que hay en la calle. En Bogotá, por ejemplo, la lluvia es lo que domina Bogotá, todo lo contrario de Lima. Allá de 365 días, llueven 185. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, algo que descubrimos en Bogotá, que el objeto que más usan los bogotanos es el paraguas, pero voy a explicarles qué es lo que pasa con el paraguas. La gente tiene el imaginario en Bogotá de que Bogotá no llueve. Y entonces todos los días sale sin paraguas porque dice que va a llover. Y entonces compran todos los días paraguas. Todos en las casas de Bogotá tenemos muchos paraguas porque asumimos que no va a llover. De hecho, yo saqué una tesis que fue más o menos bien divulgada y era que Bogotá era Caribe, que cada vez nos creíamos más Cartagena, ¿no? Y entonces, pues incluso había unas ciclovías y la gente se echaba pues todo lo que es la parafernalia, se empezaron a vender mango biche, gafas, empezó a verse Cartagena, ¿no? Entonces, vivimos en el imaginario, naturalmente. Así que, para concluir, y les dejo esto como punto de reflexión, construimos estoy proponiendo un modelo de percepción imaginaria, que es el que voy a presentarles, que se da en 3 situaciones. Una que llamo IR, donde lo imaginado domina sobre lo real. Es decir, que no existe una constatación empírica de que ese hecho existe, pero sin embargo la comunidad lo asume como realmente existente. Esto lo empezamos a descifrar en México precisamente, donde está el caballito amarillo, en el puro centro de la ciudad, del escultor que se llama Sebastián. Había un olor muy fétido, quitaron el olor porque estaba mal, digamos, canalizado, pero la gente sigue sintiendo mal olor. ¿Qué quiere decir eso? Un olor imaginado.
Pero no quiere decir que sea una fantasía, está. O sea, en lo imaginado es I sobre L. Lo imaginado domina la realidad. Quizás algunos de ustedes, los menos jóvenes, recuerdan cómo se enseñaba la anatomía, ¿no? Que se decía, por ejemplo, frente, nariz, ombligo, pecho, y de aquí se saltaba rodilla. El sexo no se nombraba. Sexo imaginado, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas hay en la vida cotidiana que sencillamente son procesos puramente imaginarios que se asumen como realidad? Miren lo que está pasando con la tremenda telenovela de Pablo Escobar. Vengo de México. Todo el mundo está viendo Pablo Escobar. No sé de acá. Bueno, ya llegará. Muy poco, en muy poco tiempo. Si uno comparase, como lo hice en un artículo para El Tiempo, Batman y Escobar, pues sí, miren ustedes lo que pasó en El Caballero de la Noche de Batman, donde el pistolero entra, dice, disfrazado del Guasón, dispara contra toda la humanidad. Y la gente todavía se demora un poquito en decir, ¿esto es un asesino o esto es parte de la película? ¿No? Hay un momento en que la ficción y la realidad se pierden, muy acompañados de los medios de comunicación de hoy en día. Con Pablo es distinto. Ambos son héroes, ciertamente, pero con Pablo se está reactivando la memoria social. Incluso hay gente que conozco que dice, yo no veo eso. Por principio. Eso es una telenovela. O sea que hay que distinguir entre lo imaginario y la ficción, como entre lo real y la realidad, ¿no? Porque es que, si ya dijimos que lo imaginario es la convicción, la ficción sucede en cuanto que no tiene una constatación empírica, ciertamente, pero se vive, por supuesto. Cuando se produce el efecto, sabemos que Pablo es de ficción. Pero cuando se produce el efecto ya no es ficción, es la realidad, ¿no? O sea que igualmente entre lo real y la realidad. El mundo es de la realidad, no de lo real. O sea que la realidad es un fantasma de lo real, no lo real. Es la representación que se puede hacer de esa realidad. No accedemos nunca a lo real. Hacemos representaciones de lo real, que eso es lo que se llama realidad. Entonces los medios, allí me parece importante mirar esa situación con lo popular. Si es que, creería yo, se rompe este sentido que se traía anteriormente de lo popular y sencillamente es la posibilidad de vivir todas las instancias al mismo tiempo, muy marcadas desde lo público y lo popular. Es decir, que yo por la mañana puedo leer a Kant, por la tarde puedo leer a Vargas Llosa, más tardecito leo a García Márquez y por la noche me acuesto con Tiburón de Spielberg. Nadie me quita esa opción, es la que usamos. Eso es lo popular. O sea, lo impopular incide dominando lo oculto en ese sentido, que son las industrias, las industrias y las manifestaciones, las asociaciones con las nuevas tecnologías, que nos permiten permanentemente estar leyendo el mundo como plataforma digital. Ya no solamente dentro de lo digital, claro, pero en la vida, digamos, no digital, actuamos también digitalmente. Entonces este éxito de esas telenovelas, que tan fuertes somos en América Latina, producen formas de percepción con las cuales se está leyendo hechos históricos como lo que pasa con Pablo y por supuesto generando memoria. Ese desprecio que existía por los medios de comunicación, pues hoy en día no lo podríamos pensar de esa manera. Los medios construyen memoria social y por tanto están leyendo desde lo popular permanentemente lo que está ocurriendo, claro, no ingenuamente, por supuesto que no, pero está leyendo desde lo popular lo que está ocurriendo y de ahí por supuesto sí la importancia de la academia, que es la que de alguna manera podría, o una de las instancias llamadas a generar, a jerarquizar, a, digamos,
no dejar esa mirada solamente como un genérico perdido, sino particularizarla con las formas de poder que vienen acompañadas. Entonces, la situación 2 es al contrario. Es cuando existe la realidad, pero no se genera una reflexión imaginaria. O sea que, por ejemplo, en los centros de las ciudades, los autores de Montevideo Imaginado dijeron algo muy interesante de Montevideo. Dijeron, el centro de Montevideo solo existe en la realidad. Y eso sería el punto 2, solo existe en la realidad. Entonces voy a mostrarles estas dos situaciones, la IR y la RI. La RI, que solo existe en la realidad, no se le reflexiona, no se le está determinado por el abandono, es el abandono. ¿Sí? Entonces, el abandono es como dejar los poderosos que dejan el centro de las ciudades y se van a vivir a unos suburbios. Eso se produce allí un abandono. Eso sería verdaderamente los no lugares, pero no en el sentido de Maguire, concepto que no comparto, sino desde otro lado. O sea, de justamente lo que no se usa, o no se le ve, o no se le reconoce, o no se le reflexiona. Entonces, vendría una tercera situación que es IRI, que es imaginado, real, imaginado. Bueno, ya que lo pusiste, perdóname, que yo lo tenía ciertamente, esto es para mostrar un poco de mi amigo Oscar Muñoz, el retrato para caracterizar cómo se produce un imaginario visualmente, desde una condición de un artista que es Oscar Muñoz, un caleño, que creo que es muy pesado, ¿no? Ah, mira, bueno, ahí está. Bueno, eso es, ¿no? Se está recabando y recabando y recabando y recabando ad infinitum. Y lo último es lo de las situaciones, situación 1, situación 2 y situación 3, que es, nosotros hemos ya logrado, con todos los equipos con los cuales trabajo, logrado descifrar en términos de imagen cuándo una imagen corresponde a un imaginario y cuándo corresponde a no producción imaginaria. Entonces, ¿qué es un imaginario? Que es de los que les voy a mostrar. Y con esto concluyo. El imaginario, entonces, el imaginario urbano, lo que hemos podido descifrar en las últimas revelaciones que he hecho sobre imaginarios, es que en donde está situación 1, 2 y 3, si la tienes por ahí, es que el imaginario está cargado, como les dije iniciando esta charla, de estética. O sea que algo de lo que dijo Pablo también, en qué momento, por ejemplo este es un puente que precisamente cuando conocí a mi querido amigo Abelardo, fue allí, esa foto viene de ahí, que estábamos en un barco, que nos encontramos a hablar, a ver qué salía. Bueno, este puente en Valparaíso, fíjense ustedes que este puente es imaginado. ¿Por qué? Porque no lleva a ningún lado. O sea, este es un puente imaginado que la gente visita para decir cómo pudo haber sido si realmente un día lo hubiesen hecho. Entonces quedó como un puente imaginado. ¿Cuántas cosas hay en la vida que son apenas imaginadas? ¿Sí? Esto, por ejemplo, en Argentina, toda esta promoción turística que tiene Buenos Aires y que tiene que ser cargado con nueva iconografía, la recuperación de Gardel, en todas las casas, en todas las calles. Si miramos el siguiente,
donde está Maradona, por ejemplo. Como ustedes saben, pues por supuesto que aquí hay ilustres argentinos, pero los que no somos información, Maradona es un ícono nacional. En cambio, Gardel es porteño, no sé si Pablo esté de acuerdo o no. Entonces aquí vemos cómo Maradona está encarnado, es un concepto que usamos para imaginarios, se encarna. Por tanto, él aparece como si fuese quitándole un pedazo de representación a Gardel, ¿sí? Ese que está atrás allá, que es como un bandido, se llama San Ismael, y resulta que esto viene de Maracaibo. Resulta que en Maracaibo se roban a las vírgenes, pues a las vírgenes de la iglesia, y entonces este San Ismael lo compran la pareja porque él impide que se roben a la Virgen. Entonces la gente pone las dos. Entonces esto es, digamos, todo un imaginario, por supuesto, que se va encarnando y que podemos tomar en fotografía, ¿sí? Miren ustedes, esto es un trabajador en Nueva York que tiene la idea muy patriótica de trabajar con íconos de la cultura popular de México, por supuesto aquí el Chapulín Colorado. Pero él trabaja así, se encarna, se mete en un papel nacionalista, patriótico, y ahí lo vemos sudando la gota, pero ganándose unos dólares. En una discusión que tenía en Barcelona me decían, bueno, Armando, usted dice que los imaginarios son invisibles, ¿cómo los muestra usted visualmente? Entonces les dije, estuve con mi amigo Manuel Delgado, son invisibles los imaginarios, no el caso de las representaciones, los imaginarios son invisibles, pero se encarnan en los objetos, que las vuelven representaciones. Entonces aquí yo tomé una foto al miedo, esta es una foto al miedo. Esto ocurre en Caracas, que lo he sacado en varios libros. Este es el edificio Tamayo, que pusieron unas rejas hasta el segundo piso, y el ladrón se subía hasta el segundo piso y bajaba el televisor usando las rejas como escalera. Entonces llegaron hasta el piso 32. Todo tuvieron que amallarlo para que no se lo robara. De ahí nació una leyenda urbana que es el hombre araña, que entra por los servicios. Entonces, esas son las imaginarios, por supuesto, que vamos capturando y que correspondirán esta ahí del IR, el modelo IR, la situación IR, ¿sí? Y después vendría la situación RI, que es la que les dije al contrario. Existe en la realidad, pero no tiene discursividad, reflexión, comentario, leyenda, a no ser para un grupo, por supuesto, de ciudad. Por ejemplo, esta es una indígena en Bogotá, prácticamente desconocida, como si fuera parte del mobiliario urbano, abandonada, digámoslo así. No se le ve. ¿Sí? Esto es también en Caracas, muy sinceramente, los ricos y los pobres, el abandono, de nuevo, se hace presente, y una calle que, por supuesto, es la calle testimonial. Sí. Esto en São Paulo, Brasil, pues en plena Catedral da Sé, una señora ejerce su actividad doméstica lavando ropa, prácticamente de nuevo el abandono como correlato. Esto es en Buenos Aires, dos chicas muy cansadas regresando por el metro, perdidas en su sueño y en su abandono. Fíjense ustedes que se construye como una especie de cápsula desde la cual ella o ellos están aislados del mundo y el mundo ni siquiera los ve. ¿Sí? Y el último, que es la condición IRI, que se da, ese IRI es cuando se imagina lo referente y a su vez vuelvo a imaginar de una correspondencia IRI. Esta es una fotografía de María Adelaida López. Los imaginarios están muy en deuda siempre con la teoría del impresionismo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Los impresionistas lo que decían era que no iban a dibujar la Catedral de París, sino la Catedral de París a las 12 del día. Hubo una ruptura muy grande con los impresionistas. O sea, no es el objeto, sino la impresión del objeto. Y lo que nosotros hacemos en imaginarios no son los objetos, sino las impresiones en los ciudadanos de esos objetos. Eso es lo que hacemos en el trabajo de los imaginarios. Entonces, esta chica, que es una excelente fotógrafa,
toma fotos con mucha paciencia. Aquí, por ejemplo, vemos este edificio que es el emblema nocturno de Bogotá, se llama Colpatria, y la luna que va pasando. Entonces la luna los descifra el tiempo. Pero si uno le pregunta a un bogotano cuál es su emblema nocturno, entonces responde inmediatamente que es la Torre Colpatria. Es decir, tiene un saber que a su vez está representado y que vuelve otra vez a interiorizar. Es el IRI. Y por tanto ese es el tercer modelo que nosotros presentamos. En conclusión, para darles algunas palabras, y hay tiempo para que haya algunas preguntas, en conclusión, lo que se hace en las ciudades imaginadas es tratar de capturar la ciudad imaginada que tienen los ciudadanos respecto de una ciudad y que esa ciudad imaginada se constituye en un diagrama de percepción de la ciudad real. Y no solamente un diagrama de percepción, sino que se vuelve la ciudad real. ¿O qué diferencia habría? Si yo siento un mal olor, pues el mal olor existe, ¿no? Por supuesto que esta es una propuesta, digamos, llevada al extremo, frente a las disciplinas objetivistas. Esta es una mirada extremadamente subjetiva, en la cual el mundo que nos interesa es el mundo de la gran subjetividad ciudadana, y que por la razón de la entrada de los nuevos medios, por las ciudades largueros, por todo lo que hemos dicho hasta el momento, cada vez hace que el mundo sea un mundo más imaginado. Esto parece una exageración, pero si ustedes miran la política, etcétera, la vida cotidiana, cada vez estamos mucho más en un mundo imaginado. Y el mundo imaginado, a ser del dominio de la estética, entonces es un mundo que parte de las sensaciones. Quizás para quienes por ahora estén iniciándose a tratar de comprender este concepto, puedan tener como ejemplo el amor. Cuando una persona está enamorada, se reducen las condiciones críticas de su objeto amado y por supuesto está adentro de un imaginario. Yo amo a él, pero es que es horrible, es feo, mire todo lo que... No me importa, yo lo amo. Es mío, es bello. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando deja de estar enamorado o enamorada. ¿Y qué ocurre cuando uno deja de estar enamorado? Aparece de nuevo el juicio crítico. Uno va a decir, pero ¿cómo soy yo de burro? Todo lo que me decían y yo no me daba cuenta. El amor es literalmente ciego, o sea, uno no ve. ¿Por qué? Porque está adentro de un imaginario. Bueno, eso que se da en el amor, se da en la vida diaria. Por eso cuando uno conoce a una persona, es tan importante lo que llaman el flechazo, si es con ánimos amorosos o socialmente que me caiga bien. Porque cuando uno conoce a alguien y le cae mal por alguna razón, vaya y quítese de esa percepción. ¿Por qué? Porque no había un croquis de percepción. Una vez lo registra en milímetros, en segundos, ya hay una percepción. Y ya hay un imaginario. Y una vez que se construye ese imaginario, ya quedó una matriz de percepción. Bueno, ustedes dirán, pero esto es de locura. Bueno, de alguna manera, sí. Porque es que un mundo excesivamente racional es lo que también entra en estado de crisis en la contemporaneidad. Y esto, por supuesto, son disciplinas que toman muy cercanas al arte, muy cercanas, por supuesto, a la estética, y es otra entrada, por supuesto, no a la una ni la única, ni mucho menos, pero una entrada para convivir con las otras disciplinas sociales. Bueno, pues dejo acá, muchas gracias. Gracias. No sé, profesor Sánchez, si hay preguntas o qué. Sí, sí, por favor. Gracias, Juan. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, un comentario. Como le dije, Armando Silva es una persona con un rigor y con una creatividad que admiro verdaderamente, ¿no? Porque siempre me ha cautivado, me ha seducido su manera de razonar y de exponer.
Entonces creo que podemos utilizar unos minutos para hacerle algunas preguntas, un comentario breve, etcétera. Sí, por favor. Sí. ¿Cómo se logra cambiar la primera percepción, si es que se puede lograr? Es decir, usted nos ha dicho que hay una suspensión del juicio crítico. Sí. Pero entonces, ¿cómo se lograría otra vez prender el juicio crítico de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, yo a eso lo llamo, y así se llama mi libro que está por salir, se llama Imaginarios, el asombro social, ¿no? O sea, que donde hay asombro, hay la opción del imaginario que estamos siguiendo, ¿no? Nosotros no entramos a ese punto que tú dices que es un ejercicio, digamos, político, pero hay muchos lugares que han seguido los trabajos nuestros para hacer trabajo político, digamos, aplicado. El mismo Mockus, con quien yo tenía amistad buena antes de que fuera alcalde, digamos, no es porque no lo sea, sino ya sus obligaciones, pues lo llevaron a otro terreno. Pero cuando Mockus quedó primero alcalde, el primer momento, Mockus, no sé, hablo como si estuvieran familiarizados, pues un alcalde que tuvimos en Bogotá, que resulta que cuando él entró a la alcaldía me pidió 15 libros, yo se los di. En ese momento estaba saliendo un primer libro mío que se llamaba Bogotá y San Pablo, de imaginarios, y yo decía allí, en el libro, que había 3 lugares peligrosos en la percepción imaginaria de la ciudad de Bogotá, que eran la avenida Caracas, una parte que se llama Barrios Unidos y otro sector que se llama Mártires. Y Mockus cogió esos 3 sitios míos del proyecto de investigación y introdujo un registro que nació el Instituto de Observación Urbana, que él lo creó, en el cual se miraba dónde ocurren los crímenes reales. Y efectivamente, los crímenes reales ocurrían donde la gente imaginaba que había crimen. Quiere decir IRI. Ese experimento lo hicimos en Caracas y resulta que la gente se imagina que hay crimen donde no hay. Es decir, domina lo imaginario. En el caso de México, por ejemplo, uno de los imaginarios más fuertes de las personas de mayor edad son las tribus urbanas. Y cuando le preguntamos a dónde están las tribus urbanas a las personas mayores, las ven por todos lados. Entonces pasa del 3 a la 1. Entonces quiere decir que si se puede esto volver a juicios críticos, sí. Digamos, una vez que se produce la investigación, lo que contribuye a esta investigación es abrir opciones de percepción y de análisis. Ya las puede retomar, por supuesto, la vía práctica, los políticos. Por ejemplo, en Sevilla en concreto, la ciudad de Sevilla me iba a patrocinar y yo no quise que fuera la ciudad de Sevilla. Yo trabajo mucho con universidades, porque me dan una opción de neutralidad y que no se convierta en investigación, hacerle propaganda a un alcalde o algo de esta naturaleza, ¿no? Pero, si me permiten, es que hay un caso muy claro, precisamente ahora que cité a Mockus, que es un caso clarísimo de cómo un imaginario del culo, al fin y al cabo, porque ustedes saben que Mockus en una audiencia se baja los calzones en nuestra propia universidad, de la Neila y la mía, que es la Universidad Nacional, se baja los pantalones porque no lo deja hablar a una izquierda muy radical y muestra el culo a todo el mundo. Yo saqué una nota que se llamaba El culo imaginado, incluso empecé a separarme un poquito de Mockus. Y ese culo fue el que desencadenó la Bogotá buena. O sea, la Bogotá que se volvió un modelo de América Latina, hoy en día no, pero hace 8 años sí. Bogotá era un modelo. Se decía, si pudo Bogotá, pues todos vamos a poder. Una ciudad absolutamente caótica, dominada por los políticos corruptos, el señor Castro, que era el antiguo alcalde. Bueno, lo más terrible, no era viable. Y Mockus, que era un profesor como cualquiera de nosotros aquí presentes, ese culo lo volvió tan famoso porque, como ustedes saben, había un muchacho que estaba filmando. Cuando por la noche en un noticiero yo veo al culo de mi rector, yo digo, ¿pero qué pasó acá? y se vuelve tan famoso que le dicen, bueno, si usted se atrevió a ser tan audaz, pues bueno, mire lo que puede pasar, y poco a poco empiezan a endulzarle el oído que él podría hacer. Entonces, así como jodió, se enfrentó a esta izquierda que no lo dejaba hablar,
pues hombre, coja las riendas de esto que ya está perdido y haga algo. Y ahí nació varios grafitis como el culo también tiene derecho a ser revolucionario. O a un otro más interesante que a él le pidieron la renuncia, el presidente Gaviria. Y salió un grafiti que decía, mientras el país se derrumba, al presidente le importa un culo. Entonces, y empezó por todos los canales, empezó digamos, a volverse importante en Mocos, hasta que llegó a la alcaldía y la hizo excelente. ¿Qué hizo Mocos? Para cambiar a la ciudad no hay que invertir plata, hay que generar conductas. Él, que empezó mostrando el culo, después nos decía no salgan, cuidado, no tomen, sobre todo un profesor de educación. Por ejemplo, él descubre con las estadísticas que el 35% de los muertos de Bogotá ocurre 2 días, viernes y sábado, en horas concretas, 1 y 3 de la mañana. Ley seca, nadie más va a tomar a esa hora. Y se baja el 30 y pico por ciento de las muertes de Bogotá. Entonces, todo eso nació del gesto estético, que lo comparé con el de Duchamp, de mostrar, llevar el baño, el orinal y ponerlo en un museo. Eso es lo que hizo. Un artista. Acaban de invitarlo en este momento, en este año, a la Bienal de Berlín, como un artista. Como cualquiera de nosotros que nos volvemos artistas. Lo que yo decía al comienzo, no es la obra, sino es el gesto, es la acción. Y con esa acción de este hombre, que fue él, más el que la grabó, más el noticiero que lo pasó, toda esa cadena de cosas de comunicación, de arte, eso fue lo que permitió que Bogotá se volviera la ciudad modelo. Hace 6 años me pidieron a mí que yo presentara a Bogotá para la Bienal de Venecia. Yo presenté a Bogotá, recordé algo en lo que le estoy diciendo acá, hubo todo otro equipo de urbanistas, etcétera, y Bogotá se ganó el premio. Es decir, la ciudad que en la década había generado más transformaciones, y comenzaron con Mocos. Esa es la auténtica Bogotá imaginada. Después ya hoy en día, ustedes van a decir cuando eran a Bogotá, pero qué mentiroso Armando, mire lo que… No, ya no están como lo habíamos hecho, pero se generó cambios precisamente prácticos, que me parece que era donde tú aludías, como ya esto, por supuesto. Lo interesante es que los investigadores no asumimos una postura de un lado para el otro, sino tratamos de registrar qué ocurre y de ahí para allá, pues por supuesto puede tener muchos usos. No sé, otra… Sí, por favor. Los imaginarios pueden ser diseñados, ¿no? Como tratan de hacer, digamos, la marca país. Sí. No solamente lo que ya existe, sino lo que se Sí. propone que todo el mundo internalice Sí. como imagen de una ciudad o de un país, ¿no? Sí, sí. Yo ahorita estoy muy crítico con la marca país que acaba de sacar Colombia. Si me permite, yo le acabo de hacer un análisis de imaginarios a eso, que va a salir publicado en El Tiempo, pero se llama, pagaron la módica suma de $3 millones a una compañía extranjera y la conclusión es que Colombia es CO. Eso costó $3 millones. Bueno, y entonces yo dije, pero ¿qué es lo que está pasando aquí en esta marca país? El anterior es Colombia es pasión. Y yo digo, bueno, pero es que pasión es de todos los seres humanos, eso no es colombiano, eso es de todos los seres humanos, o sea, se sigue en lo genérico. Entonces, mi artículo se llama Entre Colombia y Coca-Cola, porque Coca-Cola sí es pasión, o sea, la chispa de la vida es una pasión. Y también es como decir colombiana. Entonces, pagamos $3 millones para que nos digan que es y eso es Coca-Cola, ¿no? Eso no es Colombia. Entonces, ¿qué hace en esa percepción del mundo? Se corta lo otro. Por ejemplo, se inventan que Colombia, miren ustedes el imaginario tan fuerte que tenemos de la costa. Colombia es un país urbano, muy fuertemente urbano. Pero las imágenes de que Colombia, la respuesta es se llama así, la respuesta es son la costa caribe, ciertas etnias solamente las que se pueden promover para el turismo, y Bogotá no existe.
Entonces, esa marca país es pensada desde afuera, o sea, es pensada para los imaginarios que tienen desde afuera, o sea, la vida sabrosa, Cartagena, y se excluye todo lo otro, o sea, que ese es un claro ejemplo de esos imaginarios completamente comercializados, ¿no? Y que por tanto, por supuesto, pero yo les digo en una nota, una marca país no puede desconocer, porque no es un problema de publicidad, es un problema de comunidades identitarias, grupales. Merece más respeto que un solo ejercicio de publicidad, ¿no? No quiere decir que la publicidad sea mala en ese sentido, pero que debe ir acompañada con investigaciones sociales, ¿no? Hoy en la tarde justamente hay una ponencia de la doctora Gisela Canepa sobre marca Perú. Es un nexo directo e interesante. ¿Sí? Profesor Juan Galurevich. Esa sí me gusta. Esa me gusta. ¿Por qué? Porque si algo es Colombia, es el imaginario del peligro. Entonces te desafía. El peligro es quédate. Esa es la única inteligente que yo veo que se ha producido en Colombia últimamente. Esa queda marginal, frente a Co. Sí, bueno, está todo tan interesante que provoca cambiar de pregunta, pero solamente un tema marginal y la pregunta. El tema marginal es que esto de la chispa de la vida de Coca-Cola es la única propaganda en la historia de la corporación que no salió igual para todo el mundo. En China es la misma chispa, pero el texto dice, remece a tus ancestros en la tumba. Entonces hay que mirar a los publicistas con más cariño a veces. Pero al margen de eso, yo quería hacer una pregunta más concreta ya, una sola, ¿no? ¿Cuál es el efecto de las migraciones aceleradas e intensas como las que se ha vivido en algún tiempo cercano en el imaginario? ¿Se aceleran las modificaciones? ¿Se cristaliza acaso lo que no debería y perdura más? No lo sé, ¿no? Pero hago la pregunta motivado por el recuerdo o desde la plataforma de este país, donde a partir de la década del 50, la mejor forma de no ser serrano era ser hincha de la U de Alianza. Y en ese imaginario, Lima te pertenecía desde su fundación. Sí, profesor, ahí recuerdo, aquí no está Javier Proxel, pero... ¿Cómo? Ah, bueno, él fue el que hizo Lima Imaginada. Sí. Comienza con esa preocupación tuya, ¿no? Que van bajando los serranos y van, ¿no? Van tomándose poco a poco del imaginario de Lima, ¿no? Donde además hay mucha presencia japonesa, etcétera, todo lo que va. Él explica muy bien cómo se va dando esa hibridación para producir. ¿La qué, perdón? La migración en general, el efecto de la migración en el imaginario. Sí, curiosamente estamos empezando un trabajo muy fuerte, del cual tengo muchas esperanzas. Estamos iniciando un trabajo a propósito de como Abelardo, o como titularon el evento, que es Fronteras. Estamos iniciando un trabajo sobre fronteras imaginadas entre Estados Unidos y México. Ya lo iniciamos, ya terminamos una película de Tijuana y ahora estamos haciendo un trabajo estadístico en Juárez, Ciudad Juárez. Vamos a trabajar en 10 ciudades hermanas, ¿no? Por ejemplo, Juárez y El Paso, etc. Y ahí uno de los temas fuertes es justamente migración. Y el punto de partida nuestro es que, de quienes lo proponen, es que no se puede dejar que las fronteras sean solamente un ejercicio político y económico, sino también, digamos, de imaginarios y de representaciones, que será otra entrada y por supuesto que en la medida en que tengamos resultados los haré llegar aquí a través de Abelardo, porque creo que se van a producir resultados muy significativos de otra naturaleza a las que hasta el momento se han venido haciendo. Pero claro, la migración, fíjense que ha ocurrido. Ayer, por ejemplo, antier, vimos, un video está circulando en Estados Unidos y nos dicen que Obama sí habla español, ¿no? Si tú recuerdas, ¿no? Y habla en español y no sabíamos antes de las migraciones que él hablaba, pero ahora aprendió unas cuantas frases y el señor Romney ya también dijo hasta la vista, dijo en español. O sea que las migraciones lo están haciendo hablar español después de que nunca, como durante el periodo de Obama, había habido tantas deportaciones. O sea que triplicó las que hizo Bush.
y ahora habla español. Entonces, pues esto, digamos, lo de las migraciones es un tema sumamente poderoso. Yo creo que tú estás diciendo uno de los imaginarios más contemporáneos, porque no solamente es migraciones, sino abandono, persecución, desaparecimientos. Todo esto es de los grandes imaginarios del mundo actual, ¿no? Cuando digo grandes imaginarios, ¿qué quiere decir? Grandes focos de percepción, ¿no? Correcto, sí. No sé si hay... A mí me intrigó lo de lo real y la realidad. Una breve precisión porque estoy confundido. Bueno, si logro confundir a Abelardo, me siento muy contento. Parte, uno en los estudios de lingüística, que aquí está Neila, uno de los aspectos más interesantes es toda la teoría de la enunciación, que Van Benís, pues dicen, tenemos que al proyecto lingüístico agregarle lo inconsciente, agregarle subjetividad. Y es muy consultado Van Benís por Lacan, ¿no? Entonces Lacan, dentro de la tríada lacaniana, que es lo imaginario, lo real y lo simbólico, pues él dice una frase que realmente le corresponde a Peirce más que a Lacan, es que lo real no existe, ¿no? Entonces lo real no existe, claro, eso ya casi lo había visto en la filosofía, no existe lo real, porque lo real es la muerte y la muerte no se puede representar. Todo lo que se pueda representar es simbólico. Y por tanto, lo real, nunca accedemos a lo real como tal, accedemos a una representación de lo real. Entonces, de hecho, lo que trabajamos son realidades, distintas maneras de representar lo real que cuando se representa ya es realidad. Entonces, lo real como tal no accede. Teniendo en cuenta eso, entonces, el cuadro que yo ofrezco es RI, o sea, la realidad, y R es lo imaginado como realidad. O sea, el olor de esa calle Hidalgo en México, que no huele, si pusiéramos un olómetro, no huele mal, pero creemos que sigue oliendo mal. Es como cuando uno presenta a una persona a alguien y uno dice, mira, esa persona detestable o huele mal o cualquier cosa, le agregamos esos calificativos y por supuesto afectamos, ¿no? El mundo de los imaginarios es muy de contagio, ¿no? Por eso los medios son tan determinantes en desarrollar imaginarios, es de contagio. Yo contagio de que esto que es rico, que es sabroso, que la fama, el prestigio, todo esto es muy dentro de los imaginarios. O sea, cuando hay más imaginarios, la situación más importante de los imaginarios es esa, la uno, cuando lo imaginado domina por completo el universo de lo real. Que antes podría ser esa una definición de la locura, pero que en realidad socialmente es así, se puede hablar de patologías. O sea, no habría una realidad objetiva, por supuesto, sino que siempre se está reelaborando en el imaginario. Y eso es, por eso el modelo, domina lo imaginado sobre lo real. Cuando uno está enamorado, que decía, domina lo imaginado sobre lo real. Por eso los que estudiamos imaginarios vamos a ciertos aspectos donde domine mucho más la situación emocional. Por ejemplo, el terrorismo, la política, la soledad, la rabia, la venganza, los feminicidios, todo esto domina lo imaginario. Que alguien crea que el amor es inferior y mate, pues domina el imaginario, ¿no? Entonces, esa situación uno es la que más nos interesa trabajar. Pero las otras también existen, sino que son menos espectaculares. La otra es al contrario, donde, por ejemplo, el centro de prácticamente todas las ciudades de América Latina existe, pero un sector social no lo recrea, no lo piensa, no lo imagina. Pueden decir, algunas personas de Bogotá pueden decir, hace 20 años que no voy al centro. Y va al centro, ¿por qué no va? Porque es peligroso. Bueno, desde hace 20 años quedó con la idea que era peligroso, pero los medios le siguen diciendo que es peligroso, ¿no? Entonces ella no, o esa persona no tiene el juicio para ir allá, sino lo que le van contando, ¿no? Entonces el RI, o sea, la ciudad sí existe, no es como el olor que no existe, allá sí existe, sino que no se va a tener la experiencia real de esa ciudad, ¿no? Por ejemplo, la vejez.
Fíjense ustedes cómo la vejez cada vez se vuelve menos vieja, de un lado. Por ejemplo, fíjate lo que hace todo lo que él puede hacer. O sea, cómo se puede revitalizar lo que antes no existía, porque creía que no existía una carga erótica, sí existe, y se vuelve a construir otro imaginario. Yo tengo un libro muy interesante de Steckel, que se llama La historia del orgasmo femenino, y es como hace unos años, comienzos del siglo XX, pues el orgasmo femenino era escaso. Y una vez que empieza a desarrollarse la píldora, etcétera, aparece el orgasmo femenino y aparece incluso ya hoy en día dominante, parece que el orgasmo masculino del harto. Y entonces quiere decir que era el imaginario el que hacía creer a la mujer que no era objeto de placer o sujeto de placer. Objeto sí, pero no sujeto. O sea, ¿qué pasaba en el orgasmo femenino en la época de Freud? Bueno, era un RI, ¿no? Era una realidad abandonada. Acaba de salir una película, no sé si ustedes la vieron, que se llama Histeria, sobre eso. Entonces, era un RI y ahora es al contrario, es IR, ¿no? Entonces, eso es que, de hecho, las construcciones mentales, por eso tan importante la obra de Freud misma, ¿no? O sea, cuando yo estoy hablando de un síntoma, el síntoma es como una histeria convertida, puede que me duela un órgano, me duele el brazo, pero por histeria convertida. O sea, que me duele no por causa física, sino porque la histeria me hace generar un dolor en ese órgano. Entonces esto es una teoría muy ligada a esa tradición psicoanalítica y ligada, por supuesto, a los estudios del lenguaje, naturalmente, y a la estética, ¿no? Hay otras disciplinas. No quiere decir que la economía política no nos interese, sino que vamos más por el lado de construcciones mentales que la economía política. Por ejemplo, mire lo de la bolsa. ¿Cómo explicar la bolsa? La bolsa es un laboratorio imaginario extraordinario. O sea que la bolsa hoy en día vale porque se dijo que Perú está exportando muchos minerales y después cae. Por ejemplo, los restaurantes de Perú que van a Colombia llegan carísimos. Dice mi hija que hay que comer acá porque allá está muy caro. Entonces Rafael y todo eso llegan allá, porque llegan, claro, con semejante fama que está cogiendo la comida peruana. Hay un restaurante para quienes van a Bogotá que se llama Mi Perú, le comentaba a unos compañeros. Es una tienda de un señor campesino peruano. Cuando llegó íbamos a comer allá delicioso, maravilloso, y es un lugar muy humilde. Pero ahora los precios, porque le contaron a él, que es que un peruano allá cómo va. Sí, entonces se aumentó el imaginario de él y ahora tiene altísimos precios, pero el lugar sigue siendo muy humilde. Entonces no concuerda, no es un IR, es un IR. Y eso ocurre en la vida cotidiana, cómo se produce mucho desde la economía, pero en términos simbólicos, ¿no? Algo va adquiriendo valor, no porque sea el valor real, pero sí es real porque la sociedad lo va legitimando, ¿no? Sí. Bueno, vamos a agradecer a Armando Silva por esta exposición. En la tarde hago un anuncio no imaginario, sino a las 4, después de un buen descanso, donde pueden ir a todos.